FM 89.1, Radio Universidad. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Le habíamos puesto muchos nombres a esta columna, porque originalmente fue la huerta en casa, pero dijimos, lo ampliamos a agroecología, entender un poco las cuestiones climáticas, entender otras cosas que hacen al mundo de los cultivos. Y bueno, acá tenemos a Gonzalo, que es técnico del INTA, y que hoy nos propone. Mira, puntito suspensivo. No, bueno, a ver, habíamos estado hablando un poco de la cuestión climática el otro día y decíamos de continuar charlando de estos temas hoy. A ver, el fin de semana fue el gran comentario todos estos días de cómo la lluvia está tan escurridiza, ¿no? Evidentemente estamos en medio... A ver, teóricamente los pronósticos indican que de a poco... se va a ir revirtiendo la sequía, de a poco van a ir apareciendo lluvias. Por el momento están todos los memes del mundo hablando de cómo vienen fallando los pronósticos. Hoy hablaban ya el servicio meteorológico habla de lluvias por celdas, o sea, llueven en pequeños sectores y en otros sectores no llueve nada. Bueno, acá lo estábamos comprobando. Ituzaingó, la compañera, vive en Ituzaingó y dijo, no llovió casi. Ni para regar las plantas, anoche, como se dice. No, tal cual. Bueno, justamente les iba a decir eso. Yo ahora estoy en el INTA, en Ituzaingó, y la tierra está prácticamente seca. Llovió 2 gotas. Y en mi caso... En Moreno llovió un poco más. En mi caso llovió fuerte y hasta me cortó la luz. Tuve que salir a ser de técnico electricista a las 5 de la mañana, que hoy arranqué el programa contando un poco eso. Así que evidentemente pasa eso, ¿no? Como que las celdas son muy puntuales, son lugares que capaz que a 2 cuadras no está lloviendo. Sí, está pasando eso en todos lados. Ahora, traducido eso en algunas cuestiones, hablemos un poquito de la huerta, más allá de que hablemos de cosas más macro. Lo que nos va a pasar esta temporada, me imagino, es que muchos por esperar lluvias o por el impacto que tuvo la sequía y demás, vamos a arrancar tarde las siembras. No nos tenemos que dormir. Pensemos que ya estamos en plena época de siembras de otoño, que ya tendremos que estar haciendo los almácigos de las huertas de otoño, de repollo, de brócoli, de coliflor, cebolla de verdeo, porque años así que el clima está tan dudoso, uno por ahí se duerme y cuando se quiere acordar empezó a sembrar y después va a empezar a hacer frío, y ya sabemos que cuando empieza a hacer frío el desarrollo de la huerta se hace más lento, los plantines crecen menos y demás. Entonces, más allá de la cuestión climática, como nosotros en los cultivos que hacemos en pequeñas superficies podemos regar, sí está claro que los días van a ser más frescos, o sea, no vamos a tener tanto inconveniente con temperaturas tan elevadas. Entonces, no nos tenemos que dormir con esto, porque si no después lo que nos va a pasar es que en invierno vamos a llegar al invierno con la huerta casi o con muy poco desarrollo. Ahora, esta extensión de los días tan de verano, ¿no hacen que determinadas siembras de otoño empiecen a ponerse en duda si, la planta no sufre con temperaturas de 37 grados? Sin duda sufren. Los pronósticos son que de a poco las temperaturas van a ir normalizándose. O sea, tuvimos entiendo que el marzo más cálido de la historia, claro, con temperaturas promedio superiores a 8 grados en esta zona, superiores al promedio, ¿no? Al promedio histórico. 8 grados más, es mucho eso para las plantas, pero según los pronósticos eso se va a ir normalizando. Gonzalo, y esto de que uno no está en los temas, si bien tocamos todo de oído el tema, como todos los periodistas, ¿no? El tema climático no somos especialistas, pero sí dicen, no, lo que pasa es que ahora van a empezar las lluvias porque termina el fenómeno de la Niña. Este título lo escuché por todos lados. Esto ustedes lo hacen, ese seguimiento, inclusive dicen los últimos 3 años fue el tema de la Niña que estuvo presente y por eso hubo tan poca lluvia. ¿Y cuánto va a durar la transición, ¿no? También? No es que salimos de una y nos metemos. Sí, el INTA lo hace, yo tampoco soy especialista en el tema, ¿no?
el INTA lo hace y hay que buscar en la página del Instituto de Clima y Agua del INTA, ellos tienen pronósticos, seguimientos y demás. Y sí, es lo que están diciendo los pronósticos es eso, que de a poco se va a ir revirtiendo este fenómeno y se van a ir normalizando las temperaturas y las lluvias. Porque, de hecho, el otro día hablábamos con Rochi acá en el programa y decíamos, vos fíjate una cosa, ¿no? Que a partir de los últimos 3 años uno nos recuerda también grandes inundaciones en La Matanza, digo, por suerte, ¿no? Porque una de esas... Pérdida de cultivos por ese motivo. Claro, no, inundaciones que hayan afectado la vida humana, ¿no? Los últimos años es como que, no sé, algún fenómeno hizo que llueva poco o llueva menos y no se inunde La Matanza, que además teníamos inundaciones una por año por lo menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hay una confluencia de factores, hubo algunas obras que también ayudaron a que no haya algunas inundaciones, por ejemplo, en el Arroyo Morales, en el río Matanza y demás. Justo el otro día estuvimos en una huerta que queda ahí cerca y hablábamos de esto, ¿no? De que hace unos cuantos años que no hay inundaciones en esa zona. De todas maneras, el factor climático también jugó. Yo, por ejemplo, viajo frecuentemente a Mercedes y algunos lugares que había nacientes de arroyos hace mucho tiempo que están completamente secos. Bueno, ¿no? las lagunas, no tienen... me estaban diciendo las lagunas, hay lagunas secas completamente. La laguna La Picasa, que siempre fue un Aires. problema. Por pero Lobos, por ejemplo, sí, Lobos está muy seca también, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ahí en Mercedes, yo me acuerdo hace muchos años, los zanjones de la ruta parecían arroyos muchas veces, y eso fue hace 20, 22 años, y después a partir de ahí, empezaron a estar cada vez más secos y hoy en día no tienen nada de agua, hace muchos años que no tienen agua. Así que nosotros tuvimos los periodos de lluvia, los promedios de lluvia de Buenos Aires han sido históricamente de 800, 900 milímetros al año. Hemos tenido años de 1200, o sea, casi el doble de lluvia, y ahora de vuelta estamos en los niveles más bajos, ¿no? Claro, y todo en su justo equilibrio después termina repercutiendo, digo, aunque no tenga mucho que ver, o uno dice, la lluvia y el bolsillo, ¿dónde se juntan? Y bueno, lo hablábamos con el precio de la lechuga y el precio del tomate, y digo, de precios que después, porque no llueve, porque el clima es hostil, termina quizás habiendo menos producción y termina todo en la verdulería más caro, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí, y se dan paradojas, el otro día lo hablaba con un especialista en el tema, como por ejemplo que en este momento los que producen terneros, que luego esos terneros se engordan y van a terminar siendo la carne que compramos en la carnicería, los que producen terneros los están vendiendo baratos en este momento porque se los quieren sacar de encima, porque no hay pasto en el campo, no tienen con qué alimentar a las vacas y demás. O sea, se están vendiendo baratos y la carne va a estar cara porque engordar esos terneros, como no hay forraje y hay menos grano que otros años porque muchas cosechas disminuyeron, va a repercutir eso en el precio de la carne si no hay regulaciones que lo controlen, ¿no? Bien, así que se da esas paradojas, ¿no? De productores que venden a precios bajos su producción y el producto final en la carnicería más caro. Bueno, nunca entonces más recomendable que arrancar con la huerta. Este es el año, pero no por una cuestión de me gustaría tener una huerta así como medio hippie, ¿no? O sea, ahora necesitamos una huerta, que la huerta esté bien, que sea una buena huerta y que y destinarle el espacio y el lugar, si es que lo tenés, para que produzca lo suficiente. Sí, tal cual. Tal cual, bueno, ese fue el origen del ProHuerta, ¿no? En los años 90, cuando se crea el ProHuerta, el fundamento era económico y alimentario, ¿no? Después, bueno, mucha gente se volcó a esto por cuestiones más de salud, de cuestiones de otro tipo de aspectos, pero el económico y el alimentario fueron el porqué de la creación del ProHuerta. Y sigue siendo muy importante y vuelve a cobrar importancia cada vez que hay problemas con los precios de los alimentos, con el abastecimiento y demás. Sí, que en realidad vos sabés que esta discusión la tuve en algún momento con algún ingeniero agrónomo que me decía, dice, a esta altura de la vida en sociedad,
la verdad que la gente podría dedicar a trabajar de otra cosa porque ya vive en las ciudades y el campo producir los alimentos y hacerlo de forma confiable, de calidad y sin los costos inalcanzables que a veces se está produciendo ahora, ¿no? Esto de que alguien tenga que producir alimento en su propio espacio porque quizás no le alcanza la plata. La verdad que parece algo salido del pasado y no del futuro. Digo, quizás esta discusión ustedes la deben tener mucho, ¿no? Sí, pero a ver, nosotros como estamos tan metidos en el tema no lo cuestionamos por ese lado. Sabemos que históricamente, yo hice algunos estudios al respecto, históricamente dentro de las ciudades y muy cerca de las ciudades se produjeron alimentos. Eso la gente lo hace y lo hizo siempre, no es nuevo. Entonces, nada, nosotros estamos de algún modo, nuestro rol es estimular eso, claro. Que los alimentos se puedan producir cerca de las ciudades, incluso adentro de las ciudades, y que si hay gente que desea hacerlo, que tiene algo de tiempo para hacerlo o que necesita hacerlo, lo puede hacer. Obviamente no somos ciegos y sabemos las restricciones que tiene la ciudad en cuanto a falta de espacios y demás. Pero, sí, vos cuando ves... es lo que trabajamos. Cuando ves la planta en los balcones decís ya es demasiado, ¿no? O sea, un pedacito de tierra debería ser la solución. Bueno, sí, tal cual. Básicamente tiramos ahora ¿con qué se arranca? Ya en el otoño, ¿con qué cultivos convendría? Creo que los comentaste, pero repetilos. ¿Qué semillas vamos a comprar? Y bueno, tenemos todas las parientes de las coles, repollo, coliflor, brócoli, cebollas, puerro, ajo, cebolla de verdeo, las cebolláceas, las liliáceas, lechuga, selga, las de hoja, la mayoría, lechuga, selga, rúcula, espinaca, perejil, radicheta, zanahoria, remolacha, esas son como las básicas de ahora del invierno. Bien, y cada cual con su proceso también, ¿no? Y algunas que cortás y vuelven a nacer, corregime Gonzalo, la lechuga y la selga, vas cortando las hojitas de afuera vas a ver lo que te y te vuelven a crecer. Se enoja. ¿Está bien lo que hago yo o no? Se enoja, vas a ver. ¿Se enoja? No me enojo. más acelga que lechuga. Bien. La acelga tiene capacidad de seguir generando hojas, por eso se la cosecha hoja por hoja, de esa manera. La lechuga no rebrota tanto y muchas veces es más práctico cortar la planta y plantar una nueva. Claro. Y después algunas rebrotan muchas veces, como la radicheta o el perejil. Bien. Y la rúcula es un caso ahí intermedio, podés sacar por ahí 2, 3 cortes de la rúcula y ya después hay que renovarla. Bien, no hay que enamorarse de la planta, este es el concepto que siempre remarcamos acá. Todo es un ciclo. La planta ya cumplió su ciclo, listo, hay que... A la ensalada. A una planta nueva, Tal ¿no? cual. Bueno, Gonzalo, no sé si te quedó algo más para agregar o ya estamos. No, bueno, temas siempre quedan, pero mejor que queden, así seguimos la semana que viene. Bien, sí, a mí me van apareciendo disparadores que uno tiene que ir tomando nota de estas cosas porque son polémicos, son interesantes y además porque nos hacen pensar un poco cómo comemos, qué calidad de alimentos comemos, algo que cada vez me parece que empieza a establecer también un poco más de agenda, ¿no? La agenda de qué es lo que ingerimos y que no sea toda una cuestión de consumo. Exacto. Bueno, abrazo para todos allá los que están trabajando en el INTA. Abrazo grande, nos vemos el lunes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.